Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la demora, como saben, fue por culpa del youtuber. Bueno, damos comienzo entonces a la mesa Fantasía y Ciencia con Mercedes Giuffré, Ezequiel Delutri, Francisco Marcioni y Ramiro Sanchís. Tenemos disponibilidad de la sala hasta las 19, podemos estirar unos minutos más, 19:15, así que la idea es escuchar a los expositores y después poder abrir a la ronda de preguntas o intervenciones. Va a dar inicio a la mesa Mercedes Giuffré. Ella nació en Buenos Aires en 1972. Concurrió en su adolescencia al taller literario de la poeta argentina Eve Solves. En 1997 obtuvo su licenciatura en letras y comenzó a ejercer la docencia a nivel universitario, ¿no? Hasta el día de hoy. Colaboró con artículos de arte y crítica literaria en publicaciones de Argentina, México y Reino Unido. Dictó conferencias en distintas instituciones del país y también fue expositora de la Feria del Libro en diferentes oportunidades. Ella es escritora también. En 2003 apareció el primer libro de cuentos, Lo único irremediable, al que le siguieron en 2004 Un colono escocés y el ensayo académico En busca de una identidad, la novela histórica en Argentina, que incluye una serie de entrevistas a los escritores Jorge Castelli, Miguel Ángel de Marco, María Esther de Miguel, Lucía Gálvez, Tomás Eloy Martínez, Marta Mercader, María Rosa Lojo, Seymour Mentón y Pedro Orgambide. En 2008 el sello Suma de Letras de Argentina editó su primera novela, Deuda de Sangre, que inicia la serie histórico-detectivesca protagonizada por el médico Samuel Redhead. El peso de la verdad, segunda entrega de esta serie, vio la luz en Argentina en febrero de 2010. El carro de la muerte, de 2011, es su tercera novela y una nueva entrega de la serie de Redhead. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? A ver si mejor así. Bueno, lo primero de agradecer al Encuentro de Literatura Internacional de Literatura Fantástica por esta segunda invitación. El año pasado tuve el placer de formar una mesa con Soledad justamente y hablé de Sherlock Holmes. Recién mi compañero de mesa me decía, vos debés ser la especialista en Sherlock Holmes, en Conan Doyle en Argentina. No, la verdad es que no, yo me dediqué a la literatura latinoamericana, lo mío es la hispanística, pero desde los 11 años leo a Conan Doyle y entonces, claro, lo fui descubriendo en todos estos años, que son muchos, fui descubriendo las distintas facetas de Conan Doyle, ¿no? Como escritor. Y la última faceta que descubrí hace unos años fue justamente la de escritor de literatura fantástica o lo que llamaríamos fantasciencia. ¿Qué es esto de la fantasciencia? Digamos, algunos lo llaman los orígenes de la ciencia ficción a fines del siglo XIX en Europa y también en Latinoamérica y en Argentina. Nosotros tuvimos nuestros escritores de fantasía científica o fantasciencia, como por ejemplo Eduardo Holmberg, ¿no? Eduardo Ladislao Holmberg. Pero bueno, yo les voy a hablar hoy sobre los escritos fantascientíficos de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle era, como ustedes saben, médico y había estudiado en la Universidad de Edimburgo y se había formado, digamos, bajo una línea entre materialista y racionalista, muy acorde con el personaje de Sherlock Holmes que todos conocemos, ¿no? Digamos, es este científico, aunque Sherlock Holmes en realidad es un personaje bastante malentendido, porque también saben ustedes que si leen la obra completa referida a Sherlock Holmes, verán que también experimenta, y es como un científico que toma un poco de varias líneas, ¿no? Para su método detectivesco. Sin embargo, Conan Doyle pasó por varias etapas. Saben ustedes que como escritor de policiales llegó un momento de hartazgo de este personaje de Sherlock Holmes. Van a ver que los confundo, a veces llamo Sherlock a Conan y Conan a Sherlock, porque realmente es lo que pasaba en la época, ¿no? O sea, la gente los confundía. Y bueno, en un momento saben que lo mató al personaje de Sherlock Holmes y esto es conocido mundialmente, tuvo que resucitarlo y volver a ponerlo en la escena porque el público no toleraba la muerte de Sherlock Holmes.
Lo que hizo Conan Doyle fue crear otro personaje, que fue el profesor Challenger, que era un científico desencantado de la ciencia. Digamos, era el opuesto del personaje de Sherlock Holmes. El profesor Challenger, digamos, se vuelca más hacia una línea empirista más abierta, aunque con los prejuicios que puede haber en un hombre de ciencia en esa época hacia lo que eran las ciencias espirituales, ¿no? Digamos. Y esto tiene que ver con el cambio que hace Conan Doyle personalmente en su vida. Él se acerca a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas más o menos en la década del 80, pero participa de algunos eventos, pero tomando distancia. Y finalmente, cuando a comienzos del siglo XX se produce la Primera Guerra Mundial, Conan Doyle, frente a la matanza de toda una generación, que además coincide con la muerte de uno de sus hijos, que no muere en el frente, sino que muere de pulmonía, se empieza a cuestionar sobre la vida después de la muerte. Y entonces vuelve a esta Asociación de Investigaciones Psíquicas y se involucra en la disciplina del espiritismo. Digamos que en ese momento se estaba contemplando desde una visión que hoy llamaríamos pseudocientífica, pero en ese momento se intentaba que fuera científica, o sea, probar la existencia de la vida después de la muerte y de los espíritus con un método que fuera científico, ¿sí? Digamos que no solamente fuera una cuestión de fe, sino que hubiese algún tipo de prueba concreta siguiendo un método científico. Bueno, Conan Doyle, a partir de 1919, que es el año de gran difusión para él de su adhesión al espiritismo, empieza a dar conferencias, viaja por distintos países y escribe un montón de artículos y varios libros, comienza a escribir varios libros en el 19. Es un año de eclosión en su vida de lo que son los escritos espiritistas y coincide con todavía la escritura de algunos textos literarios, ¿no? Entre ellos textos del profesor Challenger, va a seguir escribiendo hasta el 26, la última novela, y en el 19, en 1919, escribe además un libro de cuentos que hoy podríamos considerar fantascientíficos o fantasías científicas, ¿no? Ese libro se llama El gran experimento de Keimplatz y otros cuentos u otras historias. El libro se consigue en castellano y si no se puede bajar hoy, si a alguno le interesa leerlo, del proyecto Gutenberg, que es este proyecto en internet, digamos, de libros que ya no pagan derechos de autor porque sus autores murieron hace más de 70 años, entonces uno puede bajarlos gratis y leerlos en el Kindle o en la computadora, ¿no? Bien, este libro de cuentos tiene unas cuantas historias. Yo les voy a hablar hoy de una de ellas y después de la última novela de la serie de Challenger, en donde lo que se tematiza, lo que se pone, ¿no?, en escena, en el texto, son experimentos científicos, pero cuyo objetivo es probar la existencia de los espíritus y la existencia material de los espíritus en esta materia extraña y casi, no sé cómo llamarla, blanda, que es el ectoplasma. No sé si alguno escucha hablar del ectoplasma. Digamos, tiene que ver esto con, digamos, el material que toma Doyle para escribir estas historias, lo toma de las propias sesiones espiritistas en las que él participó, luego algunos experimentos que se hacían en esta Asociación Internacional para las Investigaciones Psíquicas y luego en algunos libros de espiritismo que se contaban experimentos y cosas. Digamos, se puede creer o no, ¿sí? No es materia de esta charla el que creamos o no lo que cuenta Doyle en las historias. De hecho, lo interesante es que al contarlo desde la ficción, deja pie a distintos tipos de contrato de lectura con el lector, ¿no? O sea, está el lector que lo lee como un cuento fantástico y uno necesariamente al leer un cuento fantástico no cree en lo que lee, o puede realmente pensar que, bueno, que Doyle realmente tenía material de primera fuente y que lo que está contando es verdad. No hace al deleite de la lectura, ¿no? Bueno, el cuento que da origen a la antología, El gran experimento de Keimplatz, toma como personaje a un profesor universitario que se llama Alexis von Baumgarten,
tengamos en cuenta que lo escribió en 1919, ¿no? Por el nombre y el lugar no es aleatorio. Digamos, Conan Doyle tenía una simpatía por... Él había educado en Suiza, en la Suiza alemana, ¿no? O sea, para él fue choqueante la Primera Guerra por esto, ¿no? O sea, ser enemigo del país que él tenía como objeto de su cariño, ¿no? Fue tremendo para él. Bueno, el profesor Baumgarten es Regius Professor de Filosofía en la Universidad de Keimplatz y tiene un laboratorio en donde hace investigaciones científicas. Siguiendo la ley del contraste, lo que hace Doyle es ponerle como pareja, como dúo, digamos como dupla, a un alumno, un estudiante que no es el mejor estudiante ni el más avanzado, sino el peor, es un libertino, es un poco chanta, vive alcoholizado, ¿no? Pero está enamorado de la hija del profesor. Entonces es el único que se somete a todos los experimentos horrorosos que hace este profesor. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos: recibe descargas de electricidad, estimulación de los nervios frénicos, recepción estomacal de corrientes galvánicas y breves periodos de hipnosis. Digamos, lo que hace un hombre por conquistar a una dama, ¿no? ¿Recibiste corrientes galvánicas en el estómago? Bueno, el profesor un día le dice que lo convoca para su experimento, digamos, el gran experimento antes de retirarse va a ser que les voy a contar ahora, y el estudiante le dice, ni loco, no cuente conmigo, no hay manera de que me someta a esto, a menos que me conceda la mano de su hija. Entonces el profesor le dice, hecho, tenés la mano de mi hija si te sometes a esto. Y bueno, ¿en qué consiste el experimento? El problema, digamos, hay un problema que es lo que quiere, digamos, que le va a servirle de base para formular una hipótesis al profesor y la va a probar esta hipótesis a lo largo de un experimento, un proceso, y es lo siguiente. El problema es el siguiente. Este embotellamiento, no sé a ustedes, pero a mí me dejó mal. No sé, quedé como que me cuesta mucho arrancar. Bueno, el problema es el siguiente. Dice, el profesor se preguntaba un centenar de veces al día si era posible que un espíritu existiese fuera del cuerpo durante algún tiempo, o sea, un cuerpo vivo, ¿no? Existiese fuera del cuerpo durante algún tiempo y volviese al mismo. La primera vez que se le ocurrió esto como algo posible, su criterio se revolvió. Chocaba con demasiada violencia con sus ideas preconcebidas y con los prejuicios de sus primitivos estudios. Luego, su inteligencia se fue liberando de sus antiguos grilletes y se dispuso a encararse con cualquier argumento que permitiese explicar los hechos reales. Hay muchas cosas que lo llevaban a creer que era posible que el alma existiera independientemente de la materia. Entonces, la hipótesis que formula el profesor Baumgarten a partir de este problema es que si se hipnotiza a una persona durante un periodo indeterminado, se logra que su alma salga del cuerpo y circule por el espacio libremente. Entonces, lo que él propone, el experimento que él se propone hacer, y después vuelva al cuerpo, ¿no? Cuando se le ordene a través de la hipnosis a la persona. Bueno, lo que él quiere es hipnotizar a este alumno y autohipnotizarse, hacer que en sus almas salgan del cuerpo y dialoguen. Después vuelvan cada una al respectivo cuerpo y cuenten en qué consistió ese diálogo que tuvieron. La comunidad científica de entrada le dice que es una locura, que es una tontera, que no va a sacar nada de esto, que va a perder todo el crédito que tiene como científico, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente se hace el experimento y la segunda parte del cuento, nosotros en la segunda parte del cuento leemos los resultados del experimento que publica el profesor en una revista científica. Se hace el experimento, se hipnotiza al alumno, se autohipnotiza, las almas salen del cuerpo y hay un pequeño problema, y es que cuando vuelven al cuerpo contrario. O sea, el profesor se encarna en el alumno y el alumno en el profesor. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Yo no sé cómo no se dan cuenta, pero no se dan cuenta. Entonces, las primeras horas, el alumno, lo primero que hace el alumno es ir a un pub y emborracharse, y después se mete en la universidad y empieza a insultar a todos los otros profesores. Pero claro, todos los que ven es al profesor Baumgarten que está insultando a sus colegas,
Bueno, el profesor encarnado en el alumno va a su casa, trata de besar a su mujer y la mujer le dice, pero piensa que es el alumno, dice, ¿estás loco? Bueno, se arma una comedia de enredos muy extraña este tipo de historias y finalmente, ¿cómo? Levantó, digo. Sí, es muy divertido. Uno dice, le está destruyendo la carrera el alumno al profesor. Y bueno, finalmente se vuelve a la hipnosis, cada alma vuelve a su cuerpo, pero el profesor pierde su trabajo, queda completamente desacreditado. Y este es un tópico de las historias de la fantasciencia, digamos que por más que el experimento tenga éxito, para la comunidad científica es un fracaso, ¿no? Entonces, digamos, el profesor sabe que tuvo razón, pero no lo puede probar porque nadie ya cree en su palabra, quedó arruinado y desprestigiado por completo. ¿Sí? Igual Fritz se casa con la chica, él ganó, el chico se quedó con todos los créditos. Bueno, el otro texto del que quería hablarles hoy, que digamos sigue un poco la misma tópica, pero fue escrito en 1926, es la novela The Land of Mist, La Tierra de la Bruma, que es la última novela de la serie de novelas protagonizadas por el profesor Challenger, ¿no? Que es esta antítesis de Sherlock Holmes. El profesor Challenger, ¿cómo ando de tiempo? ¿Te estoy sacando? ¿Voy bien? El profesor Challenger es un científico desencantado justamente de la ciencia y de la disciplina de la cual forma parte él, sobre todo desencantado de la academia. Entonces es el profesor del Mundo Perdido, no sé si conocen la historia del Mundo Perdido, que se van a Brasil y que descubren a los dinosaurios en el Amazonas y que el profesor no quiere justamente comentar con la comunidad científica esto porque sabe que van a destruir ese hábitat y ese mundo en donde sobrevivieron tantos siglos. Entonces ya ahí en esta primera novela del profesor Challenger vemos como lo que está planteando Conan Doyle es que hay un mundo por fuera de la ciencia que si la ciencia lo descubre puede llegar a destruirlo, ¿no? Digamos, este mundo de lo increíble, de aquello que nadie da cree que tiene que ver con lo virgen, con lo primitivo, con lo que no fue todavía ensuciado con la civilización, ¿no? O sea, hay mucho para leer en estas historias. Bueno, esta es la última de las 5 novelas del profesor Challenger, en donde la hija de Challenger y su novio, que es un periodista, lo quieren convencer a Challenger de que existen verdaderamente los espíritus y que en varias sesiones de espiritismos ellos pudieron tomar contacto con personas que habían muerto, incluso genial, con la madre, con la esposa de Challenger, con la madre de la chica, que digamos, le manda un mensaje a Challenger hablándole sobre la vida después de la muerte. Entonces, Challenger finalmente acepta esto y empieza a participar de algunas sesiones de espiritismo. Y hay una en donde justamente lo que se hace es un experimento que me parece interesante antes de concluir, digamos, llegar a una conclusión de que por qué hace todo esto Conan Doyle. Y es lo siguiente, digamos, es un experimento que, según en la historia del espiritismo que escribe el propio Doyle, se hizo en un par de veces en París y en Londres, que es la famosa prueba del guante, no sé si escucharon hablar, que es la historia de cómo en una sesión de espiritismo se le plantea a un espíritu que logra materializarse, o sea, logra tomar cuerpo con ectoplasma, se le pide que meta la mano dentro de un balde con parafina y después que meta en otro balde que tiene una sustancia que lo enfría la parafina y la apoye sobre la mesa y se desmaterialice. Entonces, supuestamente queda el guante que se forma con la parafina y con la forma de los dedos. Se los voy a leer porque además está bellamente escrito. Dice lo siguiente: entraron en un gran cuarto que a primera vista parecía un laboratorio químico lleno de estanterías, con botes, retortas, probetas, balanzas y otros aparatos junto a la pared. En un extremo se alzaba una gran cámara fotográfica. 2 cubos de zinc ocupaban igualmente un lugar preeminente a un lado de la mesa. Se cerró la puerta. El doctor Maupis se sentó en un extremo de la mesa a la derecha de un hombre de mediana edad con bigote calvo e inteligente. El médium yacía con la cabeza entre sus manos en una aparente insensibilidad. Avanza la sesión, se materializa la figura humana. Ciertamente era un anciano de rostro severo, el espíritu, ¿no? Nariz aguileña y un protuberante labio. Ahora, dijo el señor Maupis, que es el científico, de un modo preciso, observará un cubo de zinc a su izquierda. He de pedirle que sea tan amable de acercarse y de introducir su mano derecha en el interior. La figura se movió a través de la habitación, parecía interesada en los cubos, ya que los examinó atentamente. Introdujo una de sus manos en el cubo que el doctor le había indicado
«Excelente», gritó el científico. «Ahora, señor, he de pedirle que sea tan amable de introducir la misma mano en el agua fría del otro cubo». La forma así lo hizo. «Ahora, señor, hará nuestro experimento un completo éxito si pone su mano sobre la mesa y mientras descansa ahí se desmaterializa y regresa al médium». La figura sintió como muestra de aprobación y consentimiento. Avanzó lentamente hacia la mesa, se agachó sobre ella, extendió su mano y se desvaneció. La pesada respiración del médium cesó y se movió inquietamente como si fuera a despertarse. Bueno, encienden la luz, encuentran el guante que tiene la formita de la mano, que además el espíritu había cerrado un poco la mano antes de desmaterializarse, entonces queda el guante cerrado, cosa que era imposible que una persona viva se lo hubiera sacado, ¿no? «Es concluyente», grita el científico. «¿Qué pueden decir ahora, caballeros? ¿Puede alguno dar explicación racional de este molde de parafina, salvo que no sea el producto de una desmaterialización de una mano desde adentro?» Bueno, me gustaría que llegáramos a alguna conclusión de por qué Conan Doyle incluye este tipo de experimentos, ¿no? Digamos, él que venía del mundo de la ciencia y que lo mismo que Challenger había sufrido un desencanto, digamos, había sido muy atacado por los materialistas y por algunos filósofos y algunos científicos materialistas y racionalistas de la propia Universidad de Edimburgo cuando empezó a escribir este tipo de obras. Y yo lo que creo es que en el caso de Conan Doyle, más allá de que él tenía un compromiso con el espiritismo y que digamos, tenía casi una militancia, ¿no?, en el espiritismo, yo lo que creo es que estaba tratando de encontrarle un sentido a una civilización que él encontraba ya como muerta, ¿no? Y no hay que olvidar que en este mismo libro, esto lo comenté el año pasado en la ponencia, en La Tierra de la Bruma, uno de los espíritus que aparece en una de las sesiones anticipa la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pensemos que Conan Doyle murió en 1930 y este libro es de 1926 y en uno de los espíritus de la sesión dice, bueno, va a venir otra gran guerra porque la humanidad no aprendió, digamos, y esto tiene que ver con el pensamiento de Conan Doyle más que nada, ¿no? Es que él pensaba que las cosas estaban dadas para que volviera a repetirse esa matanza, entonces estaba tratando de encontrarle un sentido que no había encontrado en ninguna religión, ¿no? O sea, él había pasado él había sido criado en la religión católica y era muy crítico de toda la, digamos, más que nada de la falta de libertad que él había encontrado en ese momento en la religión en la que se había criado, ¿no? Entonces estaba buscando una solución, digamos, y lo que hizo es que su literatura reflejara esto, ¿no? Bueno, pasamos ahora a Ezequiel. Bueno, muchas gracias y gracias por respetar los tiempos. Bueno, a continuación va a hablar Ezequiel Delutri. Él es escritor y profesor de lengua y literatura. Ha desarrollado gran cantidad de eventos para promocionar la lectura y la cultura dentro de su comunidad. La editorial Vestales publicó en 2009 su novela fantástica sobre la convergencia, con la adenda posterior de la novela sobre los inmortales, como así también su saga de Gillette, compuesta por 3 novelas: Todo queda en familia, de 2014, Nunca me faltes, también 2014, Malaventuras, 2015 y Alambre de púas, 2015. Bueno, gracias. No sé si hay algún... Bueno, arranco. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. No sé si voy a estar a la altura. Haré lo posible. Ténganme un poquito de paciencia. La idea nuestra es hablar de este tema que propusimos un poco cuando llegó la posibilidad de estar hoy acá, cómo se vincula el fantástico con el policial y para eso quería empezar hablando de esto, ¿sí? Como soy gordito, me gusta hablar de comida, así que voy a empezar hablando de los canelones de mi vieja. Mi vieja hace terribles canelones y un día se me ocurrió invitarla a comer canelones, entonces fui a la fábrica de pasta, compré los canelones, le invité a comer, vino mi vieja a comer a casa y los canelones de la fábrica de pasta estaban mucho mejor que los canelones de ella. Lo que es un problema, porque mi vieja se pasa días preparando los canelones, y descubrimos que en realidad todo ese tiempo que ella invertía en esto era tiempo un poco desperdiciado. Y me empecé a preguntar, porque tengo la tendencia a preguntar cosas intrascendentes, ¿por qué mi mamá no los compraba hechos? Cosa que no me importa, hace años que no vivo con mi madre, así que es un problema de ella, pero me empecé a preguntar por qué mi mamá no compraba los canelones hechos
y por qué yo sí podía hacerlo. Y esa pregunta me llevó a otra pregunta que tampoco es muy inteligente, pero que nos lleva un poco más al tema. Y me empecé a preguntar por qué yo compro los libros hechos, ¿no? En realidad me empecé a preguntar lo contrario, ¿por qué yo no compro los libros hechos y me dispongo a escribirlos? Digo, ¿por qué me empecino en escribir si hay gente que lo hace mejor que yo? Digo, si hay una roticería que lo hace mejor que yo, como con los canelones de mi vieja. Por supuesto que todos sabemos que leer y escribir son parte de un mismo proceso, sobre todo para el que escribe, ¿no? Digo, no es ninguna novedad, es una obviedad de hecho. Leer es interesarse en un resultado determinado y escribir es interesarse en el proceso. Digo, para mí la diferencia básica es esa. Por supuesto que voy a decir muchas arbitrariedades, sí que después ustedes podrán refutar con todo gusto y yo estaré de acuerdo con las refutaciones que hagan, como corresponde. Mi madre nunca va a comprar los canelones hechos y ¿por qué? Porque a ella le interesa el proceso, le gusta hacerlos. Yo voy a comprar libros toda mi vida porque soy un enfermo de los libros, pero también voy a intentar hacer libros toda mi vida porque no solamente estoy enamorado del resultado, sino también del proceso, de la forma en la que se hacen las cosas. Y esto que parece no tener nada que ver con el tema propuesto, es una postura frente al texto, es una postura frente a la literatura. Por eso no quiero que lo que voy a decir ahora sea como la labor de un taxidermista que está simplemente revisando lo que hicieron otros, sino que de alguna manera es el que abre la puerta para ver cómo funciona la cosa, para aprender un poco más, porque está enamorado del proceso antes que del resultado. Empecé mi corta carrera como escritor, que además de corta es bastante miserable, rozando lo fantástico y lo maravilloso. Y aprendí a escribir escribiendo textos fantásticos. No me fue muy bien, pero fue una excelente forma de entrar a la escritura. El fantástico me llevó por un camino lindo de recorrer. Y después de eso empecé a pasar al tema del policial. Mi padre es un gran lector del género y toda mi vida leí policial. Hice un trasvaso del fantástico al policial a ver si con otro género la cosa funcionaba un poquito mejor. La pregunta es qué se siente al pasar de un género a otro, es decir, qué se siente escribir durante 10 años fantástico y decidir voy a empezar a escribir policial y voy a dejar un poco de lado lo fantástico. Y lo que se siente al pasar de un género a otro es muy poco, yo diría prácticamente nada. Es decir, lo siento muy cercanos y muy parecidos, por no decir exactamente iguales. Esto me llevó a pensar cuál es el ADN que de alguna manera une o vincula a los dos géneros. Primero, la búsqueda de encontrar esa especie de ADN me llevó a los famosos cruces entre géneros. Sobre todo la ciencia ficción, de la que van a hablar mis compañeros, es un género que tiene una tendencia permanente al cruce con otros géneros. Es tal vez el género que más lo ha hecho y que mejor lo ha hecho y con mejores resultados. Hay un libro que es el que aparece en la tapa ahí chiquitita, se llama Intersecciones, está editado por Eric Rapkin, que es uno de los principales teóricos sobre ciencia ficción, y tiene varios ensayos muy interesantes sobre cómo la ciencia ficción se cruza con la fantasía, que si bien no es el tema de hoy, pero tiene muchos puntos en común. Y sobre todo tiene dos ensayos muy interesantes. Uno es de Roger Zelazny, que es el escritor que está acá, y el otro es de Samuel Delany, que es el escritor que está allá, que trabajaron este tema de los entrecruzamientos. Entonces, mi experimentación mi búsqueda me llevó un poquito a analizar qué era lo que hacían estos escritores vinculando la ciencia ficción con otros géneros. El policial también fue atravesado de lleno por la ciencia ficción. El otro día leí en internet una lista de una persona que ponía sus 10 mejores policiales o sus 10 mejores novelas negras, y dentro, que si bien no son lo mismo, suelen usarse como sinónimos los términos, y dentro de la lista aparecía El hombre demolido de Alfred Bester, digo, que es un libro que realmente transita en el filo entre los dos géneros. Digo, podríamos ponerlo dentro de las novelas policiales perfectamente, o podríamos ponerlo dentro de las novelas de ciencia ficción porque tiene un poco elementos de todos. Yo celebré que esta persona haya incluido dentro de su lista de policiales El hombre demolido,
digo, porque habla de que los lectores son menos puristas muchas veces que los escritores, digo, y que un escritor nunca debería intentar ser purista, ¿no? Siempre tendría que jugar con la restricción, pero no intentar mantener la pureza del género. El cyberpunk es tal vez el último intento de vanguardia que tiene la ciencia ficción, que hoy está un poco denostado y tal vez con razón, ha de alguna manera envejecido muy rápidamente. En la década del 80 fue el continuador directo de la nueva ola inglesa. Eran textos que pivoteaban en la ciencia ficción, pero para experimentar con la literatura. Muchos de esos textos tomaban elementos directamente del género negro. Todos conocemos calculo, al principal autor de esta corriente, William Gibson, sí, autor, nace en Norteamérica, se nacionaliza canadiense. El comienzo de su novela Neuromante, digo, podría ser perfectamente, que lo tienen ahí escrito, el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizada en un calar muerto. Podría ser tranquilamente una excelente frase para iniciar una novela policial hoy. Digo, y ahí hay otro vínculo, otro nexo de unión entre ambos géneros. John Connolly, que se van a proyectar una entrevista dentro de este encuentro, también entrecruza, ¿no? Utiliza elementos del fantástico dentro ya directamente de la novela policial. Acá es lo fantástico metiéndose un poquito dentro de la novela policial. Y si vamos a lo inverso, ¿sí? Tenemos también a Hodgson, ¿sí? un gran autor, digo, que se encargó con este personaje, Carnacki, está muy relacionado con lo que decía Mercedes recién, de generar una persona que investiga, ¿no? hechos paranormales, algo que fue muy propio en Inglaterra en una determinada época. Es decir, hay muchos cruces. A mí igual, estos cruces no son los que más me interesan. Me interesan otros cruces, si se quiere, más sutiles, y los voy a representar con la figura de Borges y Bioy. El cruce de un autor, que no es un autor, no es el cruce en una obra concreta, sino es el cruce en toda la obra, de autores que jugaron desde lo fantástico, pero cuando tuvieron ganas pasaron al policial sin ningún tipo de problema. Lo que demuestra que hay una especie de filiación directa entre ambos géneros. Abelardo Castillo, cuando publicó su único libro de relatos fantásticos, en una entrevista dijo esto: es una deuda pendiente que tengo desde los años 60, publicar un libro de relatos fantásticos. En esa época escribir cuentos fantásticos era casi pecaminoso, había que ser realista. Digo, ningún escritor fantástico diría o expresaría esto con respecto al policial. Digo, es decir, el escritor de lo fantástico entiende al policial como algo cercano, como algo que está próximo. No necesita pedir disculpas por pasarse de género, ni a la inversa tampoco. Pues yo encuentro que hay, como decía, un ADN común. Y ese ADN nos lleva al núcleo de la cuestión, por decirlo de alguna manera, que es el concepto de gótico. Nosotros tenemos, cuando pensamos en gótico, pensamos en imágenes de este tipo, ¿no? Digo, lo gótico es culturalmente hoy algo muy difícil de definir. Es una de esas cosas que todos entendemos que es, pero nos cuesta decir exactamente cuáles son los patrones de lo gótico en nuestra cultura. Porque tal vez es un término que, más que no tener definición, es un término que no necesita ser definido, que no se adquiere a través de un diccionario, sino que está más vinculado con la vivencia, en este momento con la percepción de determinados elementos que nosotros asociamos con lo gótico. Siempre decimos la oscuridad, casas abandonadas, digo, son siempre vaguedades, pero nos cuesta mucho definir que yo puse ahí un cartel de una de las películas de la Hammer, digo, porque son cosas que marcan nuestra concepción cuando pensamos en algo gótico. Lo gótico básicamente nace en un momento muy determinado, cuando Horace Walpole publica su novela El Castillo de Otranto, una novela que es malísima, ¿sí? es absolutamente insufrible, pero que da inicio a un género. El gótico es un género, el gótico clásico es un género que está muy acotado en el tiempo, digo, muy acotado en el tiempo, que se generó gran cantidad de obras, pero en un periodo relativamente breve. El gótico tiene elementos de lo que hoy llamaríamos gore o elementos francamente morbosos, ¿no? En El Castillo de Otranto hay una escena donde un yelmo aplasta a un paje y lo deja hecho papilla, y en El Monje de Matthew Lewis, tal vez una de las obras más importantes dentro del género gótico, digo, hay un momento donde se acuna a un bebé muerto, digo, ¿no? Es decir, este tipo de cosas muy macabras.
La novela gótica tal vez más conocida, que no pertenece al tiempo clásico, pero que reúne todos los elementos de una novela gótica, sea Drácula. Drácula tiene de alguna manera todos los elementos de la novela gótica. Ahora, ¿qué es concretamente una novela gótica? ¿Qué diferencia hay con lo que hoy consideramos gótico? Yo voy a marcar solamente 4 elementos de los muchos que hay y ustedes probablemente conozcan otros. La primera característica que tiene es la extensión. La novela gótica era extensa porque era entretenimiento y la persona que quería ser entretenida quería que ese entretenimiento durara. Digo, ustedes fíjense que hasta el día de hoy los libros de entretenimiento siguen siendo mayoritariamente extensos, porque la idea es que dure, ¿no? La idea es que sea una especie de novela, una especie de telenovela, que yo puedo ir leyendo 3, 4 capítulos por día y me meten en la historia a lo largo de unas cuantas semanas. En segundo lugar es que tiene ambiente medieval. Esto genera 2 confusiones. La primera, la novela gótica no necesariamente transcurre en la Edad Media, de hecho la mayoría no transcurren en la Edad Media, pero sí en ambientes que habitualmente asociamos con la Edad Media, como por ejemplo castillos, abadías, monasterios, cementerios, etcétera, etcétera. La segunda confusión que genera es que la novela gótica se llama gótica, teóricamente en homenaje al estilo que imperaba en la Edad Media, que era el gótico, pero los castillos son románicos, no son góticos. Así que debe su nombre básicamente a un error. Deberíamos llamarla novela románica, pero no, se llama novela gótica por una confusión. La otra característica que tiene es que siempre tiene un antagonista que es muy poderoso, digo, algo muy típico de toda la literatura popular, y tiene un héroe víctima, es decir, un héroe que comienza siendo víctima y con el tiempo se termina transformando en un héroe. Este es básicamente lo que se considera, hay muchos más elementos, pero estos son, creo yo, los más destacables o los más claros con respecto a qué es la novela gótica. Ahora bien, yo creo que en la fantasía, en lo fantástico, a mí me gusta llamar imaginería, ¿no? Esa creación de mundos posibles, de mundos probables, de mundos alternativos, está muy lejos de ser opuesta a la razón, ¿no? Una de las cosas que se dijo sobre la novela gótica era que eso es algo que va en contra del racionalismo. En rigor yo, en primer lugar, creo que esto es no entender qué es la literatura popular. La literatura popular nunca surge por oposición, surge por necesidad de completar un hueco, básicamente. Pero creo que hay un aspecto de la realidad que no podemos captar por intermedio de la razón, y es ahí donde de alguna manera incide la imaginación. Víctor Frank decía que el ser humano busca permanentemente el sentido, lo mencionaba Mercedes hace un momento. Pero como la razón no alcanza para comprender todo lo que pasa alrededor nuestro, la imaginación termina imponiéndose como una forma alternativa de explicar lo que tenemos a nuestro alrededor. Alberto Laiseca tiene una frase muy clara, dice, con respecto a para qué sirve el arte, dice, el arte sirve para sostener todo lo demás. Es decir, nuestra realidad, nuestra concepción de la realidad tiene agujeros, y esos agujeros son cubiertos, son tapados por la imaginación. Es decir, que en la imaginación, en la fantasía, encontramos la posibilidad de plantear mundos posibles y esa posibilidad nos permite trascender lo real. La literatura es interesante o es válida cuando logra proyectarse a partir de la realidad, no despegarse de la realidad, sino proyectarse, es decir, ir cubriendo esos huecos que van de alguna manera surgiendo. La novela gótica sabemos que trabaja con el concepto de miedo, y el concepto de miedo viene acompañando literariamente al hombre desde muchísimo tiempo antes. Entonces la pregunta es en qué innova de alguna manera la novela gótica. Y yo creo que la respuesta la tiene este hombre, Todorov, que es el que elaboró la teoría del fantástico más conocida y probablemente menos comprendida de todas. Una de las cosas que dice Todorov es que el fantástico genera duda, genera incertidumbre. Y yo creo que a veces nos quedamos con los tipos de finales que él propone y todo lo demás, pero yo creo que ese extrañamiento, esa duda es la clave del género fantástico. Lo que dice Todorov es, de alguna manera, que el fantástico hackea el sentido de las cosas. Y yo cuando me enfrento a lo fantástico tengo una pérdida de sentido porque no sé. Y el ser humano busca siempre explicar, pero el fantástico es el no explicar. Entonces, cuando yo entro a esa
dinámica, es donde estoy metido en el medio del relato fantástico. Ahí tenemos a Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Comer del árbol del conocimiento, querer saber. La Biblia está diciendo, digo, hace miles de años ya estaba diciendo, el ser humano tiene necesidad de conocer, tiene necesidad de saber. El fantástico juega con esa necesidad que tenemos de saber y de conocer. Entonces Todorov dice, esa duda, esa incertidumbre es lo importante, porque está jugando con algo que es muy primigenio dentro del ser humano. Pero en realidad lo que dice Todorov es mucho más que eso. Dice, no importa lo sobrenatural, lo fantástico no es lo sobrenatural. Lo que importa es esa sensación de inquietud. Dice, el fantástico es sentir que no sé. Y dice, la base del relato fantástico es el no saber. Y yo digo, con total descaro, la base de cualquier policial también es no saber. Y ahí encontramos la unión más directa entre los dos géneros. Los dos géneros se basan en tener un espacio donde el lector no sabe, desconoce qué es lo que está pasando. Este germen ya estaba en la novela gótica, concretamente en la novela gótica, la que más se vincula, la novela gótica tiene dos vertientes, la racionalista y la irracionalista. Digo, la racionalista era donde no había elementos fantásticos, sin embargo se generaba temor permanentemente. La principal novela es Los misterios de Udolfo, dentro de esta tendencia de Anne Radcliffe, que es la gran escritora gótica dentro de esta tendencia y en términos generales también. ¿Cómo funciona una historia de Anne Radcliffe? No lo voy a explicar con la historia de Anne Radcliffe, sino con un ejemplo muchísimo, pienso yo, más claro. Funciona como funciona Scooby-Doo, exactamente igual. Es decir, la idea de Scooby-Doo es, hay miedo, hay temor, ¿no? Pero después, es un tipo disfrazado. Las historias de Anne Radcliffe funcionan así, exactamente de la misma manera. Hay miedo, hay temor, pero después volvemos a una cierta explicación racional que nos tranquiliza, porque el no saber nos intranquiliza. Y sobre eso trabaja Anne Radcliffe con un esquema, si ustedes piensan en los episodios de Scooby-Doo, tienen un esquema muy similar a un relato policial clásico. Ahora, muchas veces nosotros leemos los decálogos de los escritores de policial, ¿no? Digo, uy, tiene que haber X cantidad de sospechosos, no tiene que aparecer a último momento. Yo digo, bueno, tiramos todos los decálogos que son hermosos, pero tirémoslos a la basura, porque lo evidentemente importante en un relato policial no es que la trama sea perfecta, que haya indicios, pruebas forenses, interrogatorios. Todos esos son meros elementos para llevarnos a un punto, para llevar al lector al punto en el que tiene que asumir que no sabe lo que está pasando. Muchos dirán, pero eso no es verdad. El policial es la lucha del hombre contra el caos, ¿no? Es decir, hay un caos, un elemento caótico ahí que es el crimen e intenta reencauzarlo. En realidad esto es cierto, siempre los policiales terminan de esta manera o acercándose un poquito a esta idea, pero en realidad el 90% de la novela policial se basa en que no sepamos lo que está pasando. Se basa en nuestro desconocimiento. Cualquier novela que se precie tiene un gran porcentaje de páginas donde no sabemos qué es lo que está sucediendo. ¿Queremos escribir una buena novela policial o queremos escribir un buen relato de terror? Yo creo que tenemos que empezar con lo que importa, poniendo incómodo al lector, haciéndole saber que no sabe, porque entiendo que ese y no otro es el ADN que une al relato fantástico y al relato policial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con la exposición de Francisco Marcioni. Él nació en el 79. A fines del 2008 publicó el libro de poemas Remeras en la editorial rosarina Espiral Calipso. Es periodista desde 1998 y colabora en medios gráficos de Buenos Aires, Rosario y Rafaela, su ciudad natal. Dicta talleres de ciencia ficción desde 2010 en el Centro de Estudios Contemporáneos de Buenos Aires. Bueno, en principio quiero agradecer a la organización del encuentro, que fue muy amable al invitarme, y estoy muy contento de estar en esta mesa con gente que conoce también el género. Increíble la explicación de la novela gótica, la desconocía por completo y
me diste mucho que pensar. Cuando leí por primera y única vez el término post-ciencia ficción, que es el tema de la charla, yo voy a levantar esto porque me incomoda. Ahí está. Cuando leí por primera y última vez el término post-ciencia ficción, fue en un artículo reciente de Ramiro Sánchez. El artículo hablaba de otra cosa y mencionaba al pasar a Margaret Atwood como una referente de lo que, cito, algunos llaman post-ciencia ficción, decía el artículo. Cuando pensaba en abrir una ventana de Facebook y preguntarle a Ramiro quiénes son los que le llaman así al trabajo de Atwood y qué otros autores acompañan esa etiqueta, los organizadores de este encuentro de literatura fantástica me invitan a participar de esta mesa, exactamente en el mismo momento. Entonces pensé que como de todos modos a esta altura ya había llenado el concepto con mis propias ideas y ideas de mis amigos, voy a repasarlas en esta exposición y aprovechar que Ramiro está acá al lado mío y que a lo mejor se puede dar que podamos charlar del asunto. La post-ciencia ficción es un fenómeno nuevo, pero que tiene raíces antiguas. Se trata de historias que son ciencia ficción, pero no lo parecen. O parecen ciencia ficción, pero no lo son, en el sentido más ortodoxo del término. Últimamente los más severos con la ortodoxia se están quedando sin trabajo, ya sea porque sus ideas fueron superadas o porque les queda muy poco material sobre el que trabajar. En principio, para hablar de post-ciencia ficción, debemos apuntar que la ciencia ficción se transformó en un género autónomo, en un género como tal, a fines del siglo XIX en Estados Unidos. En aquellos tiempos todo era crecimiento y expansión. La revolución industrial estaba en su apogeo, no existían medios de entretenimiento más que libros y revistas para las grandes masas trabajadoras que cada día se desplazaban de sus hogares a las fábricas. Una historia bastante conocida, con el papel más barato que se pudo fabricar, con las condiciones de producción low cost, se comenzaron a publicar revistas que contenían historias fascinantes, atrapantes, elegidas y redactadas para la diversión de hombres y mujeres de cultura media y baja. Historias simples que despertaran la imaginación, reforzaron la idea de un futuro promisorio que prometía tecnificación y positivismo y despertaran la suficiente curiosidad para no comprar un bollo de pan y comprarse una revista. Estos son los llamados pulp y desde entonces en Estados Unidos se vivió una especie de edad dorada de la literatura barata que dio nacimiento a lo que hoy llamamos géneros literarios. Desde las historias de aventura hasta los policiales, el terror, el romance, el melodrama, la ciencia ficción, todos en el mismo libro o en la misma revista, en la misma publicación. La ciencia ficción precisamente llegaba en principio a través de reediciones de cuentos de Julio Verne, H.G. Wells y otros europeos, pero rápidamente comenzó a producirse dentro del ámbito pulp, dándole al género algunos de sus escritores inmortales, desde Lovecraft a Stanley Weinbaum. Como indica Pablo Capana, en El sentido de la ciencia ficción, el primer libro de crítica de ciencia ficción en habla hispana, o uno de los primeros, sin duda, el primero en Argentina, esta literatura, que era minoritaria aún dentro de los propios pulps, o sea, la ciencia ficción, debió recorrer en Estados Unidos un camino apartado de la academia, al costado de la intelectualidad, rodeando el prestigioso campo de la crítica literaria, instalándose en el público por masividad y no tanto por calidad. Muy diferente fue el panorama en Inglaterra, donde los pulps apenas fueron una anécdota, una curiosidad editorial y la ciencia ficción se movió dentro de la literatura general. Pero la influencia de Norteamérica en la literatura y el mercado editorial mundial, como sabemos, fue desbordante y la ciencia ficción se transformó en un círculo semicerrado que funcionaba bajo reglas propias. Durante la mayor parte del siglo XX, prácticamente todo el mundo lo entendió de esta manera, suceda lo que suceda en cada país. En Argentina, por ejemplo, la ciencia ficción fue avalada por los escritores más prestigiosos, como Borges. Sin embargo, muchos de sus lectores todavía sienten que están accediendo a una literatura exclusivista. O como, por ejemplo, él citaba a Castillo, diciendo, bueno, en los 70 la literatura fantástica era mala palabra, ¿no? Novelas clásicas del género como Un Mundo Feliz o 1984 fueron leídas por millones. Las obras literarias se adaptaron masivamente al cine desde los años 50 y sin embargo se insistió desde los lectores y críticos
con la marginalidad de la ciencia ficción. Por mi parte, y en buena parte, creo que este ánimo exclusivista en realidad es una especie de autoexclusión llevada adelante por quienes protegieron un lugar ganado dentro del género que por minúsculo precisamente valoraba aquellas voces que resaltaban por sobre el promedio. En ese sentido, esa autoexclusión fue alimentada por un sector de la academia, la intelectualidad de los lectores que aplaudían a Huxley y Orwell, pero no podían relacionarlo con los autores similares que publicaban dentro de las páginas de revistas y libros etiquetados como ciencia ficción. Por ejemplo, Robert Silverberg o Clifford Simak o Theodore Sturgeon, que son autores con la misma calidad, los mismos temas y la misma potencia, y sin embargo no eran reconocidos ni siquiera por sus colegas. Esta situación continúa en menor medida hasta hoy. Aún pasados los tiempos de oro de la publicación de revistas y el fenómeno de interés por la ciencia ficción que se dio en la Argentina en los 60, 70 y 80, cuando editoriales como Minotauro, Edasa, Ultramar o Hispamérica reeditaron los clásicos del siglo XX y publicaron las novelas y cuentos contemporáneos de los escritores más brillantes de Estados Unidos, Inglaterra, España y Francia. Bueno, precisamente en esos años es que toma fuerza lo que hoy podríamos llamar post-ciencia ficción. Empieza a nacer en los 60, los 70. Nos referimos con este término a los libros escritos por autores que no pertenecen al campo de la ciencia ficción, al cenáculo cerrado y exclusivista de los pulps y las revistas especializadas en el género y en otros géneros. Escritores cuyos orígenes y tradiciones responden a otros cánones, otros árboles genealógicos, otros círculos, y que sin embargo se dejaron seducir por ciertas herramientas que brinda la ciencia ficción como género para narrar sus historias. Entonces se introducen uno o dos elementos que ambientan un mundo para ejecutar una trama principalmente simbólica. Las distopías y ucronías son las favoritas de estos escritores. Pero a medida que la post-ciencia ficción comenzó a crecer y a formarse, se fueron abordando otros tópicos y elementos del campo para componer una historia que lee el público que desconoce el género. Y lo reseñan críticos que desconocen el género y se publica en colecciones que jamás publicaron libros de ciencia ficción. El caso más emblemático, me parece a mí en ese sentido, es el ensayo de la ceguera de José Saramago, cuyo argumento central gira en torno a una ceguera repentina de casi todas las personas del planeta. ¿Y por qué esta novela no es ciencia ficción? O sea, bueno, supongo que acá todos la leyeron o la escucharon o vieron la película, digamos. O sea, el argumento es totalmente sci-fi, ¿no? Y bueno, nos preguntamos por qué esta novela no es ciencia ficción, por qué no está catalogada como tal. Los más ortodoxos dirán que el libro no presenta una explicación científica acerca del fenómeno. Pero sin embargo hay muchas novelas emblemáticas del género que hacen la misma operación. Por ejemplo, El Día de los Trífidos, del año 51, de John Wyndham, donde los trífidos se transforman de plantas móviles a seres inteligentes que caminan y luchan con los humanos, sin ningún tipo de explicación más que un cometa que pasa volando en la página 2 y desaparece para siempre. Precisamente, bueno, también se me ocurre ahora Soy Leyenda de Richard Matheson, también es el mismo caso. Precisamente son estos libros que en su momento trascendieron el ámbito cerrado del género por su calidad, los que influenciaron a los que hoy son escritores dentro de la post-ciencia ficción. Tanto en El Día de los Trífidos como en la novela de Saramago, simplemente no importa por qué sucede el evento de ciencia ficción, que cambia todo, sino qué consecuencias tiene en la sociedad y en los personajes del libro. A través de esta operación son muchísimos los escritores que se prendieron silenciosamente a la nueva ola y escribieron novelas de post-ciencia ficción que fueron debidamente publicadas en colecciones y sellos que no publicarían jamás un libro con la etiqueta ciencia ficción. Y otros escritores que nacieron dentro del género fueron tanteando el ambiente y también empezaron a hacer el mismo trabajo. Tal vez es el caso de James Ballard, el más emblemático. Capana decía en 1966, en el mismo libro, El sentido de la ciencia ficción, de continuar así la carrera del escritor inglés, haría que la ciencia ficción llegue a la literatura universal. ¿No? El Capana ya lo veía en el 66, dice, si este chabón sigue escribiendo esto, va a ser el más grande, ¿no? Va a romper el género. La post-ciencia ficción cumple este sueño de Capana y de muchos otros entusiastas. Correrse del extrarradio, salir del ostracismo de los cenáculos
de fantasía y codearse con los verdaderos grandes. Y aquellos que tienen el prestigio, los que están en el canon. Philip K. Dick hizo más o menos el mismo trabajo. Su primera novela, Lotería Solar, del año 56, era un alucinante pastiche en el que convergían viajes espaciales, religiones galácticas, mundos distópicos y artefactos completamente fuera de este mundo. Mientras que en su último libro, La transmigración de Timothy Archer, del año 82, es un relato en primera persona sobre una mujer que conoce a un cura. Casi una novela de Colin McCullough, podríamos decir, ¿no? Pero con Jung, ¿no? Juan Terranova, crítico literario argentino, me dijo muy acertadamente una vez: Ballard fue muy astuto, porque cuando la realidad alcanzó a sus libros de ciencia ficción, se transformó en un escritor realista. Precisamente la post-ciencia ficción explora ese límite que existe entre el realismo y la ciencia ficción, en el contexto de un mundo cada vez más informatizado y tecnificado, donde los sueños más locos del siglo XX son una realidad cotidiana. ¿Qué clase de realismo se puede escribir en un contexto donde los chips cutáneos se utilizan para identificar a los socios de un club de fútbol antes de ingresar a la cancha? ¿Qué clase de realismo puede escribirse en un público lector, con un público lector cada vez más habituado a los elementos que antes eran fantásticos y ahora son cada vez más reales, como los robots, las tecnologías de comunicación, Internet, y hasta son posibles verdaderas fantasías científicas como la teletransportación o el viaje a Marte? De este germen nacen algunas obras de escritores como Bret Easton Ellis, Chuck Palahniuk, Ira Levin, Michel Houellebecq, Stephen King, Anthony Burgess e inclusive Rosa Montero, que por si no sabían tiene un libro que se llama Lágrimas en la lluvia, donde como que roba todo lo que puede de Blade Runner. Se ve que le agarró en cable una madrugada y dijo, muy bueno eso, Lágrimas en la lluvia, y lo anotó. Y como que agarró, ¿se acuerdan del personaje de la chica replicante? Bueno, es como esa, pero es como que son mujeres así, con robots, y dijo, pero ¿cuál es el argumento? Un policial. Dijo, listo, ya está. Entonces, bueno, alguien muere y una detective robot tiene que investigar la muerte de un robot. No sé, era como... Yo le empecé a leer y parecía 50 sombras de Grey, la verdad. O sea, no se puede leer la prosa, pero está ahí. Y bueno, cuando salió ese libro, o cuando ella lo anunció, que por supuesto apareció en todo mi inicio de Facebook, el link, no pude más que pensar en todo esto, ¿no? Que son, bueno, los que mencionaba, desde Rosa Montero a Chuck Palahniuk, digamos, son narradores tan disímiles y hasta irreconciliables que se encuentran bajo una etiqueta que todavía no existe realmente y que sobre todo no está hecha para vender o acomodar libros en una librería o hacer reseñas en un suplemento literario. Porque si bien la post-ciencia ficción es una tendencia, podemos decir, y son cada vez más autores que se unen al movimiento. Por ejemplo, desde afuera estamos por saludar a Don DeLillo, que en su próxima novela hace una especie de distopía, ucropía, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, pero es como un mundo fantástico del futuro, con muchas cosas divertidas y algo que no tiene nada que ver con, o tiene poco que ver con la narrativa de él. O desde adentro del género, como el caso de Max Brooks o Ernest Cline, que son los autores. Max Brooks es el autor de Guerra Mundial Z y Ernest Cline de Ready Player One, que si bien son novelas como híbridas, porque desde el lenguaje de la ciencia ficción plantean novelas que en el contexto del género son menores, sin duda, pero están bien escritas, y es como una ciencia ficción suave, que tiene unas herramientas de ciencia ficción, pero que en un análisis a conciencia de las obras se caen rápido. O sea, no voy a enumerar los problemas que tienen esos dos libros, pero es interesante porque ellos vienen del ámbito, estudiaron el ámbito, se mueven en ese ámbito, y sin embargo hacen una novela que no es para lectores de ciencia ficción, es para lectores que creen, supongo yo, que creen que les gusta la ciencia ficción.
Lo cierto es que la post-ciencia ficción es una idea, principalmente en construcción, y sobre todo de la que la mayoría de sus cultores intentará alejarse lo más rápido posible. Porque es cierto que en un mundo donde la ciencia ficción se hace cada vez más real y en un campo literario que incorpore y reconoce las principales obras y autores del género, la etiqueta de ciencia ficción desde los años 80 hasta ahora se borró de la mayoría de las tapas y contratapas de los libros, de las publicidades y reseñas, y solo es sostenida por algunas publicaciones amateurs y alguna colección esporádica editorial sin mucho éxito. En la Argentina, a su vez, bueno, tenemos una larguísima tradición de post-ciencia ficción que acá, en nuestro país siempre se le llamó literatura fantástica, precisamente para diferenciarla de los pulps que acá estaban publicados por Editorial Columba o venían de México. Pero buena parte de la cuentística y novelística de Bioy Casares, otra parte de la cuentística de Borges, la mayor parte de la obra de Silvina Ocampo, sumados a otros posteriores y de segundo orden, desde Alberto Banasco, a Elvio Gandolfo, Carlos Gardini, Marcelo Cohen, Alberto Laiseca, ejercitaron lo que podría llamarse una ciencia ficción suave o una ciencia ficción como adaptada, que a la luz de todo lo dicho podríamos llamarlo post-ciencia ficción, es decir, escritores que leyeron ciencia ficción tomaron algunas herramientas que les interesaron para escribir ciertos textos que en la ortodoxia del género no resisten mucho análisis, pero que son muy buenos cuentos y que son interesantes de leer. Y en ese sentido, desde el año 2000 hasta ahora se produjeron numerosas obras que pueden entrar dentro del género por su temática, su argumento o su prosa enrarecida acá en Argentina, solo por nombrar algunas. Frío Subte de Rafael Pinedo, El año del desierto de Pedro Mairal, Los cuerpos de verano de Martín Castañet, Las redes invisibles de Sebastián Robles, Ana, la niña austral de Esteban Prado, Las mellizas del bardo y Cataratas de Hernán Banoli, La construcción de Carlos Godoy, El loro que podía adivinar el futuro de Luciano Lamberti, El recurso humano de Nicolás Mavrakis, y bueno, la lista es larga y sería infructífero mencionarlos a todos. Basta que queden algunos nombres para fijar una idea, que la ciencia ficción es la literatura que configura el lenguaje de nuestro tiempo, que creo que es lo que en el fondo entendieron estos escritores que acabo de mencionar argentinos, que en ellos hay en principio una búsqueda por diferenciarse de sus colegas y de sus mayores, siendo que los mayores son, por ejemplo, Abelardo Castillo, y que su fantasía o su fantástico es como tímido, apenas aparece. Bueno, estos autores dijeron, bueno, vamos a borrar esa timidez, vamos a escribir historias verdaderamente fantásticas. Por otro lado, el placer post-noventista del rescate de los géneros perdidos, digamos, géneros que en otro tiempo fueron gloriosos y bueno, escritores los retoman con el ánimo un poco de reflotarlos. Y por otro lado, también muchos de estos escritores que mencioné tienen como la idea de la concreción de un sueño infantil, de verse publicados de la forma en que sus héroes fueron publicados. También estos escritores son todos grandes lectores de Ballard, de Vonnegut, que Vonnegut es alguien que también oscila, está en un lugar, no está ni dentro ni fuera de la ciencia ficción, nadie sabe bien dónde meterlo. Esa herramienta, esa etiqueta post-ciencia ficción, si bien, insisto, es un invento, y es una tendencia en todo caso, no es una etiqueta en la que estén cómodos los que están adentro, más bien están incómodos y se están peleando y queriendo irse o queriendo quedarse más tiempo, pero sirve para entender un fenómeno que es como ese lugar intermedio entre la literatura de ciencia ficción y el realismo.
decía que la literatura de ciencia ficción es la que tiene el lenguaje de nuestro tiempo, mucho antes de que suceda este tiempo. O sea, las cosas que sucedieron en este tiempo se escribieron muchísimo tiempo antes. Entonces, cuando los recibimos con delay, nos sorprendemos a decir, bueno, caramba, esto se escribió en los 60, esto se escribió en los 70. Por lo que en nuestros tiempos necesitaron una obra de ciencia ficción nueva, digamos. O sea, cuando llegaron esos tiempos, como que la gente empezó a pedir nuevas obras que le hablen del mañana, ¿no? O del mañana inmediato o del presente, el presente que no vemos comúnmente. La relación es exponencial. Mientras aumentan los elementos de ciencia ficción en nuestra realidad, se diluyen elementos de ciencia ficción en la literatura. Pero lejos de eliminarse, su presencia potencia las historias. Los elementos y herramientas se exprimen al máximo y disparan narrativas asombrosas que se diferencian ampliamente de la tradición de literatura argentina del siglo XX. Y la etiqueta ciencia ficción, siempre incómoda por indefinida, siempre imprecisa por demasiado flexible y llena de excepciones, hoy tal vez encuentre un rumbo nuevo de la mano de su propio post. Palabra que antes se da a cualquier movimiento artístico que se reciba de tal. O sea, básicamente todos los movimientos necesitan un post algo, ¿no? Es como que hasta el punk tiene su post. Digamos, como la ciencia ficción no va a tener la suya. En definitiva, todo esto sirve para contar que cuando empecé a dar talleres de ciencia ficción hace unos años, empecé con Sebastián Robles, escritor argentino, y le habíamos puesto a nuestro primer taller ciencia ficción el género viral. Le decíamos que era un género viral porque era un género que se mete dentro de otros géneros y se inmiscuye y como se infiltra y invade. Entonces, era una idea que teníamos. No nos gustó, no nos terminó de convencer eso del género viral. No lo volvimos a repetir y nunca volvimos a hablar del tema. Pero ahora más o menos vamos descubriendo. Y bueno, justamente ahora me gustaría que escuchen a Ramiro, que bueno, fue el que trajo este concepto acá. Yo se los tiro así y lo tiro a él acá a ver que dé un poco de explicaciones, porque esto es lo que yo creo que puede ser la post-ciencia ficción y no soy un gran teórico, no sé, pero hablábamos un rato antes y nos mirábamos un poco y decíamos, tal vez estamos inventando algo y no esté bien, o tal vez estamos inventando algo que sea valioso. Ojalá así sea. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el último expositor es Ramiro Sanchís. Nació en Montevideo en 1978. Su obra se inscribe mayoritariamente en la literatura fantástica. Él publicó El orden del mundo en 2014 y El gato y la entropía en 2015, ¿no es cierto? Y acaba de publicar en nuestro país su novela Las limitaciones. Agradecemos, en nombre de la organización del Congreso, a la Embajada de Uruguay que permitió que Ramiro esté aquí presente. Bueno. Primero, gracias a todos ustedes por estar acá, llegar medio que hasta el final. Yo estaba dispuesto a que se empezara gente. Tengo un récord de gente que se va en el primer minuto. Esperemos no romper. Bueno, por supuesto, gracias a la organización, a Damián en particular, y a la Embajada de mi país, que hizo lo necesario físicamente para ponerme en un barco y mandarme a esta extraña ciudad. Bueno, yo tenía como objetivo hablarles de las distopías latinoamericanas, pero voy a hablar de otra cosa. No, voy a llegar a las distopías, pero nos precedió una sesión de escritura improvisada. Yo venía con muchas ganas, porque decía que era una especie de jam session, y me aburrí, o sea, pero voy a retomar esa idea y voy a improvisar sobre los acordes que me precedieron y de esa manera tratar de llegar al tema de las distopías, que bueno,
Sí, no va a ser difícil llegar. Me entusiasmó mucho estar en esta mesa, sobre todo por algunos de los temas que se prometían, el tema del ADN, de lo fantástico, y bueno, acá el tema, el controversial, ya diría, tema de la post-ciencia ficción. Yo escribí, como contó el colega, un artículo hace unos meses que reseñaba, entre otras, las redes invisibles de Robles, y mencionaba un poco también Cataratas de Vanoli, el libro de Paula Oloyarac, Las constelaciones oscuras, y la novela El brujo de Matías Bragañolo, que para ruborizarlo un poco, les comento que está por ahí, al que voy a volver más adelante. Y les juro por Chrome y todo lo que es sagrado en este mundo, entre ellos David Bowie, que yo pensé que el término post-ciencia ficción era de uso normal, común, y que todo el mundo sabía lo que era. Después otros amigos, y también vos, me dijeron que por qué no lo había definido y que no quedaba muy claro. Y honestamente yo, fue voy a decir algo muy pretencioso, fue como esa historia que Paul McCartney se levantó un día y tenía Yesterday en la cabeza y pensó que lo había escuchado antes y aparentemente no. Bueno, qué pretencioso de mi parte, pero yo juraría que leí por ahí lo de post-ciencia ficción y debo haberlo leído y no me acuerdo. Pero bueno, o quizás yo entendí algo de ese término que no es lo que algún otro autor haya querido decir. Para mí la post-ciencia ficción, voy a tratar de definirla de un modo claro y con pocas palabras, cosa que no es muy fuerte, pero voy a decir, si entendemos que la ciencia ficción no es un género, en el sentido en que sí lo es el policial, luego voy a decir un poco más sobre esto, escribir o leer desde esa perspectiva de la ciencia ficción como un no género, eso es la post-ciencia ficción. O sea, salir de la ciencia ficción como género. En ese sentido, hay que referir a un artículo, quizá por ahí está lo de la post-ciencia ficción, aunque no recuerdo que él lo haya dicho, de Jonathan Lethem, que es un autor que ha escrito post-ciencia ficción, Chronic City, por ejemplo, se las recomiendo, mismo La fortaleza de la soledad, o sea... Él habla de que es imposible definir la ciencia ficción. El único momento en que la ciencia ficción estuvo definida, y también acá engancho con algo de lo muy interesante que nos contó Mercedes sobre la fantasciencia, la ciencia ficción clásica, o sea, y por eso vamos a entender a la promovida por John Campbell en sus revistas, o sea, a partir del año 38 hasta el 50 y pico, cuando aparecen Galaxy y otras revistas más literarias, si se quiere, era una reacción a la fantasciencia en el sentido de eliminar todos esos clústeres así de argumentos como científico loco, experimento que sale mal. No sé si lo logró, porque hay mucho de eso en la ciencia ficción clásica, pero ciertas estrategias de esa fantasciencia, Campbell decía, bueno, no, se tiene que terminar esto, vamos a hacer narrativas más bien, digamos, austeras, que no abunden en adjetivación tremebunda, a la manera de Weird Tales y toda la escuela más lovecraftiana. Vamos a hacer cuentos donde la ciencia esté presente, no necesariamente expuesta a un nivel tan importante como lo que luego sería la ciencia ficción dura, como por ejemplo la de Arthur Clarke, sino bueno, tratar de manejarnos dentro de un verosímil de lo que la ciencia del presente maneja, o sea, tratar de ver, justificar nuestras especulaciones, y vamos a hablar de que, como la novela de Asimov, aquella de Lucky Star, no me acuerdo qué era, y los océanos de Venus, con toda esa especie de mundo perdido del profesor Challenger, pero en Venus. Bueno, eso en realidad se pensaba de algún modo, o no se sabía porque Venus está cubierto por nubes. Bueno, ese nivel de especulación era más o menos lo que Campbell presentaba como viable. Y en esos años que duró su reinado, digamos, la ciencia ficción se podía definir. La ciencia ficción eran relatos más o menos especulativos que tenían a la ciencia del presente como su horizonte, que incorporaban elementos de géneros más amplios, como por ejemplo la aventura, pero que tenían siempre esa vuelta especulativa, donde, bueno, tenemos un hecho extraño, ¿no? Algo que podríamos vincular a lo maravilloso de Todorov, quizá, un hecho extraño, pero que lo podemos siempre explicar en el contexto de la ciencia del presente, ¿no? Donde la especulación no se rompe, las reglas que se manejan son las de nuestro mundo. Y ahí lo podemos diferenciar claramente de la fantasía bueno, en los 90s en Uruguay, no sé por qué los que escribíamos y leíamos ciencia ficción decíamos el fantasy,
Sé que nos parecía un poco snob, pero bueno, el fantasy. Bueno, las reglas del fantasy eran un poco otras, eran El Señor de los Anillos. Tenemos un mundo con sus propias reglas, que no son las del nuestro, pero están más o menos puestas a la vista o van siendo explicadas, que es un poco el truco de Harry Potter, que todos los libros inventan una regla nueva, que uno pregunta por qué no la usaron en el anterior, y se explica con que, bueno, el joven mago todavía no lo aprendió, etcétera, etcétera, etcétera. Son trucos. Pero bueno, está claro que se va construyendo un universo, no es el nuestro, pero tiene sus reglas. La ciencia ficción, en cambio, es una búsqueda del nuestro, pero desde una ligera especulación. Y esa es la clave, eso es lo que hace la ciencia ficción clásica o la de Campbell. Ahora, como todos los que han leído cualquier cosa posterior a los años 50 saben, eso se terminó mucho antes de la New Wave británica. Cuando aparece Dick en escena, por ejemplo, queda claro que lo que está haciendo es darle un tratamiento literario a eso y tomar todos los tópicos y tratarlos como un lenguaje. Vos mismo lo dijiste cuando hablabas de Lotería Solar, pero busquen cualquier novela de la primera etapa de Dick, como Ojo en el cielo. Bueno, ahí está, hay un acelerador de partículas que tienen que ver y nada, pero eso hace que cada persona viaje al mundo subjetivo, el idios cosmos, como decía Capana, de los que tenían al lado. ¿Y cómo pasa eso? Y bueno, no importa. Pero sí tenemos mundos paralelos, que son un tópico de la ciencia ficción. Mundos subjetivos, distintos mundos con distintas historias. O sea, Dick usaba esos procedimientos que habían hecho a los cuentos de Heinlein, Van Vogt, Asimov, etcétera, todos los autores de la ciencia ficción clásica, pero los usaba con un criterio más bien combinatorio o un criterio más literario, si se quiere, en el sentido de dar por sentado que hay un lenguaje y una tradición. En cierto sentido, Campbell funda una tradición y los autores que vienen después la terminan de romper justamente usándola, pero usándola con criterios que eran ajenos a los que planteaba Campbell. Entonces, a partir de ahí, la ciencia ficción no se puede definir, no hay manera de decir que la ciencia ficción sea tal y cual cosa porque a cualquiera se le ocurre un libro o un cuento incluso, que no verifica eso. El ejemplo trivial es Crash. Supongo que leyeron Crash de Ballard. Crash, estoy releyendo en estos días Crash y Rascacielos sobre todo por la película que se estrenó hace unos meses, y es curioso ver cómo Ballard de vez en cuando tira alguna pequeña sugerencia para dar a entender que es el futuro. En Rascacielos se habla de un doctor que había hecho su fama analizando el llanto de los bebés cuando nacen, pero lo dice en 3 oraciones. Entonces de ahí deduce un montón de patologías posibles para ese bebé. Hasta donde yo sé, eso no existía en los 70 ni existió después. Entonces quizá Ballard está pensando que su ficción está ambientada, la escribió en el 74-75, en el año 79, vamos a decir, el año en que naciste vos. Entonces, es mínimo, o sea, hay un mínimo, hay que buscarlo. Se me había escapado por completo, me llamó mucho la atención cuando lo leí estos días. Lo mismo en Crash, pero Crash es como, si podemos pensar, bueno, en Rascacielos tenemos un edificio muy alto que tiene todo y hay maquinarias de aire acondicionado. Bueno, capaz que eso en el año 74, 75 no existía, entonces hay una pequeña extrapolación tecnológica muy sutil, pero bueno. Pero en Crash no hay nada de eso. Entonces, ¿por qué Crash es una novela de ciencia ficción? Bueno, fue publicada por un autor que más o menos hasta unos años antes, exacto, en una colección de ciencia ficción, por una editorial que bancaba la ciencia ficción, por un autor que había hecho su nombre en revistas pulp, serían británicas pero también eran pulp, y que había sido siempre incorporado a la ciencia ficción. Y no es cierto que Ballard hubiese ignorado olímpicamente los tópicos de la ciencia ficción en su primera fase de la carrera, no. Lean 13 a Centauro, lean Cosmópolis, bueno, sí, ni siquiera llegando a las novelas, lean los primeros cuentos, los cuentos entre el año 54 y el 57, vamos a poner los primeros cuentos de Ballard, están todos los tópicos, hay viajes en el espacio, o sea, hay viajes en el asesino bondadoso, un tipo quiere ir hacia atrás en el tiempo para evitar un crimen. ¿Hay algo más cliché, lugar común, tópico de la ciencia ficción de viajes en el tiempo que eso? No. Y sin embargo hay un cuento de Ballard de eso. Lo que pasa es que, claro, uno puede pensar que lo hacía de otra manera, etcétera, 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 y también tenemos muchas ganas de decir eso. Es muy buen escritor. Aparte, incluso en sus años de formación, digamos. Pero bueno, luego escribe Crash, y con todo ese pasado uno está tentado a decir que Crash es una novela de ciencia ficción, pero no hay mucha manera de crear. Bueno, entonces siempre hay quien dice, bueno, pero está extrapolando algo que puede ser el futuro, entonces... Sí, pero siempre hay un deseo de incorporarlo a la ciencia ficción, siempre hay una batería de herramientas que incorporar y siempre puede salir una siguiente novela
que no contempla todo eso. Entonces hay una categoría en lógica que es la de los conceptos abiertos. Digo, bueno, lo puedes definir, esta idea no se puede definir qué es el juego. Siempre se te puede ocurrir algo que es un juego, efectivamente, y que no cumple con la definición. Entonces, con la ciencia ficción termina pasando eso. Sí, sí. Te interrumpo una cosita. Norman Spinrad decía esta frase exactamente. Ciencia ficción es todo lo que los editores publican en colecciones de libros y revistas de ciencia ficción. Claro, es como decir arte es lo que alguien nos dice que es arte. O sea, es un poco esa vuelta. Y bueno, Spinrad ha hecho su carrera tratando de romper los límites de lo que antes era considerado ciencia ficción. ¿A qué llega todo esto? A que es noticias de ayer esto, pero de algún modo la etiqueta post-ciencia ficción, al dar cuenta de que se puede ver la ciencia ficción desde un no género, porque no lo podemos limitar. Quieran o no, el policial, y sobre todo si nos ponemos a poner precisos con su diferenciación, con la novela negra, el neopolicial, todo lo que queramos ir por ese lado, más o menos nos permite decir, incluso hasta por momentos hay como estilos privilegiados o búsquedas de lenguaje. Bueno, con la ciencia ficción no hay nada remotamente parecido a eso. Entonces, desde esa conciencia y desde ese posible rótulo de post-ciencia ficción, ahí es donde se abre todo un tema de lo que intenta decir Lithem en su artículo. Es muy interesante ese artículo, y búsquenlo, se llama La promesa, creo que es la promesa no cumplida de la ciencia ficción. Y lo que él hace es plantear una ucronía. En 1972, corríjanme si me equivoco, Thomas Pynchon publicó El arco iris de gravedad, Gravity's Rainbow. Al mismo año, Arthur Clarke, piensen, Thomas Pynchon, Arthur Clarke. Y Pynchon no, Pynchon aparecía en otras editoriales, en español lo publica Tusquets. Bueno, claro, son libros muy elegantes, negros y con ilustraciones. Al lado de Boris Vian. Claro, bueno, etc. Beckett, ¿no? Sí, yo nunca lo leí a Pynchon, la verdad. Deberías. Y no, porque son muy caros. Y... Bueno, está EPUB libre, ¿no? Está EPUB libre, podés bajarle. No, pero eso es para jóvenes. Claro, para snobs. Bueno, lo que iba es que en ese momento quedaron los dos libros nominados para el Nebula. Es el premio más prestigioso, ¿no? El Hugo es como el más popular, el Nebula es el más prestigioso. Y dice Lithem, bueno, pero si Pynchon hubiese ganado el Nebula, eso hacía una especie de cross-polinización, como el tema de Muse, entre la ciencia ficción y el mainstream, y hubiese tirado abajo todas las barreras. Entonces ahora estaríamos diciendo, en el 2000 y pico, estaríamos diciendo que la ciencia ficción es mainstream. Que no hay diferencia, que la ciencia ficción es literatura, punto. Habremos roto el género, pero le dieron el fucking premio a Cita con Rama, que aparte es la novela más aburrida de Clarke. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces luego viene la Guerra de las Galaxias, viene todo el tema del fandom, viene toda la cosa geek, como estamos ahora y todo. Entonces la ciencia ficción no terminó de salir de ese gueto. Eso es lo que dice Lithem. Si hubiese sido así, esa es su cronía de historia literaria, es muy interesante el procedimiento, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero, ¿cuál es el rescate? Y a lo que quería llegar, es el slipstream. El slipstream es una suerte de género, entre comillas, subgénero, si se lo quiere, dentro de la ciencia ficción, que intenta englobar a toda esa ficción producida por Don DeLillo, por Pynchon, por el propio Lithem, donde vos tenés escritores que no son militantes del género. Y acá me permito un paréntesis. Yo estoy vinculado a lo que llamo la militancia de género. Se puede entender de muchas maneras militancia de género, pero vamos a hablar de géneros literarios. A la militancia de género literario, claro, o sea, a la militancia de género literario desde más o menos 1994. Tenía 16 años, conocía a gente en Uruguay que querían sacar una revista. Sacamos una revista, la trajimos a Buenos Aires, acá había una cosa llamada el CACIF, que era el Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, que publicaban revistas, tenían un boletín. Nosotros veíamos esa organización y decíamos, claro, esta es la verdad. En fin, no sé qué le pasó al CACIF, pero lo que estoy viendo es que no hay nadie acá que pertenezca a ese grupo. ¿Dónde están? O sea, porque toda la vida yo les escuché quejarse de la poca bola que se le da a la ciencia ficción, de cómo nosotros, los pobres escritores de ciencia ficción, tenemos que luchar contra el prejuicio de la gente que piensa que lo que hacemos no es serio. Y sin embargo, cada vez que veo que hay un evento de más o menos visos
que a ellos les puedan parecer académicos o serios o que demanden algo, desaparecen. Entonces tienen su propio código y la reacción instantánea a cualquier intento de apertura del gueto es que ellos parecen querer quedarse dentro del gueto finalmente. Entonces, con este apunte de sociología o política ciencia ficcional, es que me interesa abordar por fin lo que tenía que decir, que son las distopías. Las distopías siempre fueron respetables. Vamos a pensarlo desde ese punto de vista. Las distopías son 1984 y Un Mundo Feliz, y etcétera, etcétera. Y bueno, ni que hablar de dónde viene, ¿no?, la palabra. Por supuesto, o sea, entonces si bien podemos pensar que eso está en la tradición más profunda del género, inclusive si queremos ir a Luciano de Samosata o lo que quiera. Podemos darle. Si quieren ir hacia atrás, ahí está. La distopía está tan cerca de eso que siempre fue como el lado más respetable. Y no es necesario decir que 1984 es ciencia ficción. O sea, nadie lo vinculaba estrictamente a eso. O sea, aparte, esto que les decía recién de la militancia de género, obviamente Orwell no la tenía. Entonces, cuando se escribe una distopía, aparentemente de todos los sabores distintos que propone la ciencia ficción especulativa, como quieran llamarlo, ese es el que de algún modo tiene una especie de respetabilidad literaria más notoria. Y con eso quiero leer una novela gráfica. Si bien acá también estamos haciendo cruces con la historieta de un paisano mío que se llama Rodolfo Santulo, que se llama La Comunidad. Y si uno mira, es una utopía, es una distopía. Lo que hace Santulo en general es muy efectivo. O sea, él estructura muy bien sus narrativas, ¿no? Pero lo interesante es cuál es su postura ante la distopía. Entonces ahí vemos cómo la distopía tiene una especie de arsenal de figuras clásicas que son las que están en esa historieta. Yo los invito a buscarla y leerla. No la pude traer en este momento para que vieran un poco el arte. Es de Marcos Vergara, que es un excelente dibujante argentino. Al final uno se entera de por qué es una distopía y todo eso es parte un poco de la sorpresa. O sea que, fíjense que la condición de género, o sea, la etiqueta distopía, es un poco la revelación final del libro, lo que uno no debería quemar sin decir spoiler alert o algo por el estilo. Entonces, si piensan en eso, también ven como la historieta uruguaya, yo no sé bien qué pasa acá, pero la historieta uruguaya más o menos desde que el Estado empezó a dar algo de plata para que hubiera historieta uruguaya, está en una especie de cruzada por la legitimación que recuerda lo que pasaba con la ciencia ficción en la época de Minotauro, donde el color surgido del espacio se convertía en el color caído del cielo. ¿Ven la literaturización implícita en eso? O sea, espacio es una marca pulp, cielo es literatura. Entonces uno puede leer, esto lo digo con todo el respeto, y yo me formé leyendo los libros de Minotauro y me parece fantástico y era lo que había que hacer. Pero casi todo lo que hace Minotauro es literaturizar la ciencia ficción, incluso en la selección de autores. ¿Vieron a Asimov publicado en Minotauro? No. Minotauro se basó en Bradbury, un tipo que hipertrofiaba lo lírico del estilo. Se basaba en Ballard, justamente todo esto que venimos hablando es bastante claro. Bueno, por supuesto, entonces incorporaron cosas que parecían más post-ciencia ficción que ciencia ficción ya de entrada. Probablemente sean la editorial que definió al género, o sea, todo escritor quiere publicar en Minotauro. O sea, ahora creo que ya no. Bueno, sí, ahora deben pagar mejor, probablemente. Bueno, entonces se entiende un poco a lo que quiero llegar, ya tengo que ir redondeando. Lamento no poder precisar las cosas un poco mejor, pero porque es ciencia ficción, claro. Pero si ven que hay una noción bastante clara de lo que sería la respetabilidad literaria, y eso que para la ciencia ficción parece estar ya relegado a un pasado de 40 años atrás, en la historieta todavía se sigue viendo. Entonces uno mira la historieta uruguaya, en la historieta uruguaya al menos. En la historieta uruguaya uno mira cómo se busca hacer novela histórica en la historieta, hablar de los tupamaros, hablar de tópicos que estén tan claramente metidos con la sensibilidad local que de algún modo el libro ya está justificado. Y cuando se aborda la ciencia ficción o lo fantástico, se hace a través de esos géneros preaprobados como la distopía.
Completamente distinto es el caso de Bragañolo, donde de algún modo él toma la distopía como un pretexto para hacer una novela que pondría, a mí me gustaron mucho las dos que estoy mencionando, porque están muy bien armadas ambas, pero es interesante verlo como ejemplos completamente contrapuestos. Si leen la novela de Bragañolo, el brujo, transcurre en un futuro, no me acuerdo ahora si muy claramente determinado, pero es un futuro no tan distante, donde hay un horrible gobierno de derecha en Argentina y... ahí está Matías, después le preguntamos. Y se hace una cárcel, y así como teníamos el rascacielos balardiano del que hablaba hace poco, Bragañolo inventa su prisión. Entonces ahí ya hay bastantes hibridaciones del género. Y en lugar de acudir a una serie de pautas de lo que debe tener una distopía respetable, lo interesante de lo que hace Bragañolo, entre otras cosas, es simplemente tomarlas como había hecho Dick con esas figuras clásicas de la ciencia ficción, clásica, perdonen la reiteración, y es someterlas a una especie de acumulación o combinatoria. Entonces, ya que no tengo más tiempo, les invito a leer El Brujo desde esa perspectiva, de cómo es una distopía de algún modo subvertida, dada vuelta y reensamblada. En contraposición a, desde otro lenguaje como la historieta, se busca hacer una distopía que claramente cumpla con las pautas del género. Entonces, en esas tensiones, creo que más o menos se podría tratar de ir asimilando otras narrativas que pueden pasar por distópicas. Quizá alguno de los cuentos o textos de Sebastián Robles en Las redes invisibles pueden caer dentro de esa categorización de la distopía, sobre todo cuando empieza a considerar el posible efecto de las redes sociales, como por ejemplo la red social de la muerte en uno de los primeros relatos, o, bueno, para mí el mejor, por lejos de los, no por lejos, pero el mejor de los cuentos que están en ese libro, que se los recomiendo ya instantáneamente, es una suerte de ucronía de la historia literaria argentina pensada desde las redes sociales, que también puede desembocar en una distopía. Entonces, pensar de algún modo, para redondear y terminar de una vez por todas, en el campo de la distopía como un escenario de una lucha de una política literaria en la ciencia ficción. La permanente, que todavía no se agotó, lucha por esa literaturidad o respetabilidad, ¿ah? Y cómo se trabaja desde eso, y más o menos la pregunta eterna del arte, que es cómo nos paramos ante una tradición. Y en estos dos ejemplos que les doy se ven dos maneras bastante contrapuestas, bien logradas ambas, de trabajar por ese lado. Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Creo que fue una mesa excelente, ¿no? Pocas veces se dan que 4 trabajos sean muy buenos y aporten tanto. Y quiero avisar que me puse la gorra con el tema de los tiempos, no por una vocación íntima, solo porque la biblioteca tiene sus tiempos, ¿no? Y nos ha pasado que a veces las actividades se interrumpen abruptamente, ¿no? Y para no llegar a eso y tener la oportunidad de discutir, por eso pasaba los papelitos. Bueno, es un rol antipático que tuve que cumplir. Bueno, para abrir la ronda de participaciones, quería hacer algunas observaciones para dar pie también y romper el hielito. En primer lugar, quería señalar respecto del trabajo de Mercedes, que me parecía muy interesante lo que vos traes respecto del ectoplasma y estos espíritus, estos experimentos de la fantasía científica. Ella sabe que compartimos el gusto, yo por el temas de Argentina. Y quería señalar solamente para reflexionar que los temas que vos traías de Conan Doyle, que también se hallan presentes en la literatura argentina, y por lo que a veces comento con otros colegas a nivel latinoamericano, que hay como una percepción o una concepción materialista del fantasma, del ectoplasma, del espíritu en general, ¿no? Y siempre me causa gracia que hay autores como Conan Doyle que decís que fue cuestionado en sede científica por su adscripción a creencias espiritualistas, pero lo que él hace, tanto en su adscripción al espiritismo como en su literatura, no es más que llevar el materialismo un poco más allá, ¿no es cierto? Digo, no es la negación. Ahora hago la ronda y después hacemos la... Bueno, no, dale, decime. No, que digamos en el caso de Conan Doyle, es cierto lo que decís, y en el caso de Conan Doyle, yo creo que él, un poco lo que le pasa con el profesor Challenger y con Sherlock Holmes, ¿no? Que es esta lucha entre dos caracteres que se presentan como opuestos, pero que en el fondo tienen mucho en común.
creo que es lo mismo, digamos, da para hacer un paralelo entre lo que le sucede a Conan Doyle en su propio pensamiento con respecto a la ciencia y lo que sucede con estos dos personajes. La verdad es que la formación de Conan Doyle científica era materialista, con lo cual, digamos, él en el fondo está discutiendo con su propia formación y por una crisis personal está buscándole una salida también a su crisis religiosa y al tema de la muerte de su hijo, de buscar una solución en el más allá para volver a reencontrar a sus seres queridos. Creo que le está poniendo todo en juego en estas mismas construcciones literarias, ¿no? Pero sí, ciertamente, y es interesante ver cómo una misma problemática se lee desde dos puntos distintos, en Argentina en este caso y en Gran Bretaña. Creo que en Doyle había muchas contradicciones, ¿no? Sobre todo, pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero pensaba también en función de la exposición de Ezequiel, ¿no? Que también fue muy iluminadora para mí por el gótico, porque por momentos uno tiene ideas deshilachadas y sueltas y intervenciones como la de él ordenan. Solo una observación respecto de Todorov, ¿no? Que es un autor que yo desrecomiendo siempre, porque ha sentado las bases, pero nos somete a su estudio estructuralista del relato. Y cuando él postula, sobrevalora la duda, ¿no? Después cuando lo tiene que explicar, lo explica a un nivel estructural, que es lo aplica a textos que a nivel formal dejan abierta posibilidad o posibilidad B respecto al fenómeno, ¿no? Y quizás es mucho más rico cuando saltamos esos análisis estructuralistas de los relatos que toman los textos como probetas por fuera de lo social, lo político, lo ideológico, ¿no? Y saltar quizás a observaciones de lo fantástico como expresiones, como documentos culturales en sede fantástica y literaria, ¿no? Y que muchas veces, cuando pensamos textos como los que trabaja Mercedes o los equivalentes argentinos del largo periodo entre siglos, vemos que las teorías de Todorov no se cumplen, que la fantasía en ese proceso cultural largo entre siglos, pasa por afirmar lo sobrenatural, afirmar el prodigio, ponerle el termómetro al fantasma. Y que hay muchos relatos, ¿no?, que de hecho lo hacen, y no instalar la duda, que me parece que lo de Todorov funciona para un fantástico más de mediados del siglo XX, ¿no? Que quizás para el siglo XIX, o parte del siglo XIX y principios del siglo XX, ahí encontramos muchas... Claro, digamos, el almohadón de pluma, ¿no? No es un extraño bicho o algo raro de vampirismo pseudoerótico, no. Es un parásito de las aves que existen en los almohadones de pluma, es decir, la fantasía refuerza la verosimilitud del fenómeno y lo explica. Bueno, solo como para polemizar y traer algo que siempre me despierta Todorov. Termino de dar la vuelta, así. Y después en relación a la exposición de Francisco, me pareció excelente, súper pedagógica. ¿Lo tenés publicado? No. Tenés que publicarlo. No, y me pareció muy interesante que nos permitamos la discusión. Bueno, sí, yo soy nadie, es una opinión totalmente subjetiva, pero no, pensaba lo siguiente. Muchas veces cometemos muchos esfuerzos para definir los géneros también a nivel textual, ¿no? Y lo que sus rasgos textuales, sus temáticas, su estructuración. Lo que él está trayendo es un problema que está por fuera de los textos, pero que sirve profundamente para repensar el género, porque vos estás trayendo la post-ciencia ficción atendiendo un fenómeno de quienes la escriben y no tanto a qué escriben, digamos. La post-ciencia ficción como algo escrito por escritores que no quieren o no gustan quedar etiquetados en un género que es popular en los países del norte y más bien culto en los países del sur, que quieren salirse de esas etiquetas de librería, de editorial, que quieren cultivar esa lógica de la especulación científica aplicando su buen arte, es decir, los buenos escritores que son, los críticos que son, su posmodernismo, digamos, vinculado al arte, un arte que puede ser negativo y no afirmativo. Pero eso no necesariamente tiene que ver con el texto mismo, sino como una sociología de los escritores que se acercan o se alejan a la ciencia ficción. Y me parece interesante porque muchas veces la ciencia ficción nos trae estos escollos. Y también me parece interesante poder diferenciar norte-sur. ¿Por qué? Porque en el norte realmente fue muy popular la ciencia ficción y creo que lo sigue siendo. Y hoy, no diría hoy porque hoy estamos con la globalización y está todo mezclado y acá se estrena Star Wars y están todos con la espadita, ¿no? Y entonces eso también es popular. Pero acá muchas veces la fantasía científica y la ciencia ficción fue curtida, cultivada por escritores muy cultos, desde Borges, Piglia, no sé, etcétera, Cohen. Es popular cuando es importada, como los Juegos del Hambre. Claro. Pero no se puede producir un Juegos del Hambre argentino.
porque serían como muy realistas. Muy realista. Bueno, y también, bueno, lo que digo también enlaza con lo de Ramiro, por supuesto que sigue con esta misma línea. Solo diría que en este encuentro que vos decís más o menos académico, bueno, somos un híbrido porque buscamos eso. Hay profesores de la facultad, hay escritores, hay editores, y el público no es necesariamente que viene de la facultad, todos compartimos, más allá de nuestra pertenencia institucional, el gusto por lo fantástico amplio que envuelve el cine, la ciencia ficción, el terror, etcétera. Y no, en otras ediciones han venido muchos escritores de ciencia ficción y vienen la gente de revista Axón y, bueno, vos me traías el nombre de... Bueno, no te vine a escuchar a vos, pero que te... Estamos circulando. Sí, igual lo que dice él es posta, más allá de este evento puntual, pero entiendo, yo estoy totalmente de acuerdo con él, con 20 años de curtir esto también. Es así, se alejan de los lugares que pueden, donde se puede advertir que tal vez no sea exclusivamente el prejuicio lo que atenta contra el conocimiento de sus textos, la popularización de sus textos. No sé si me explico, o sea, también un gran problema de la ciencia ficción argentina sobre todo, pero, y no digo Argentina como este país, sino de que no es norteamericana, y no es inglesa, y no es francesa, y no es rusa, es que la mayoría es muy mala calidad, son textos literarios malos. Y lo que muchas veces los escritores de ciencia ficción no quieren aceptar es que la gente no lee sus textos porque son malos, no porque no son de ciencia ficción, Bueno, a lo mejor está cambiando. A lo mejor nos estamos quejando de algo de hace 10 años atrás también, ¿no? No, a ver, vos decís ellos y nosotros, yo estoy del lado de ellos. O sea, veo, históricamente, quiero decir, en el sentido de, yo no tengo nada contra Laura, al contrario, publiqué en su revista, lo aclaro, ¿no? Lo aclaro para que no sea un malentendido, o sea, publiqué en su revista 4 veces y en su antología, bueno. El tema es que, más allá de Laura y de algunas personas puntuales que se pueden nombrar, yo comparto un poco la manera de decirlo tuya. O sea, hay como una tensión siempre. O sea, por más que uno quiera cruzar ese puente, los dos territorios están siempre claros. Y vuelvo un poco a lo que dije. Si uno mira las objeciones que le hicieron a Lethem, por lo que él dijo, hay objeciones muy fuertes y son todas de escritores muy del gueto, que lo consideran injusto, que los está tratando mal. Bueno, todo esto se encuentra se puede googlear. O sea, me parece que esa mentalidad de algún modo persiste. O sea, puedo estar equivocado, es una observación más bien personal. Y me parece que no pasa por no ir a los eventos, sino por la manera en que van a los eventos. Hace 2 años, Martín Felipe Castañet había organizado también unas jornadas, no me acuerdo bien dónde era. Y yo fui. No, eran en Buenos Aires. Y ahí estaba todo el grupo de Axón y de otras revistas, y estaban claramente hablando desde una postura de nosotros somos este grupo y nuestra verdad es esta, no nos interesa. O sea, ¿entendés? O sea, estaban ahí, estaban entusiasmados, se los notaba contentos como todos, pero había siempre una suerte de manera de asumir ciertas distancias y creo que está bien hasta cierto punto. Te pongo un ejemplo también muy puntual. En Uruguay la ciencia ficción básicamente no existe, o sea, más allá de algún intento de revista como el que contaba y todo, pero hasta el 2006 no había editoriales que seriamente publicaran ciencia ficción. En el 2006, allá en Uruguay hay un concurso que es el de la editorial Banda Oriental, que se hace todos los años, y que tradicionalmente, al menos en los últimos 15 años, lo han ganado escritores jóvenes. Entonces, si uno mira un poco el mapa, una de las maneras como más claras y más dadas de visibilización de escritores emergentes.
porque enseguida se consigue una cobertura de la prensa. Bueno, en el 2006 el que ganó fue una colección de cuentos de ciencia ficción de un escritor que se llama Pedro Peña. Se llama Eldor. Es una colección de cuentos. Es ciencia ficción en varios sentidos, pero en el mayor en que lo es en que arma un mundo alienígena y lo describe en plan Dune, digamos, ¿no? O sea, hay un glosario de este bichito es tal cosa. ¿Qué pasa? Lo hace muy mal. O sea, uno puede agarrar y leerlo como narrativa y encontrar un montón de cosas interesantes. Digo, es un amigo mío, Pedro, incluso, y escribe policial también, y tiene grandes virtudes y todo lo que quieran, pero cuando se lo leyó desde la ciencia ficción, siempre se le encontró el problema. Si uno mira la revista Quasar, que la saca Luis Pestarini, es una revista que lleva más de 20 años y que es abierto en sus lecturas, no me acuerdo quién lo había reseñado, pero le daba con un caño que es bastante cruel en cierto sentido, y lo dice alguien que ha dado palos crueles. O sea, entonces era horrible, porque claramente lo estaba leyendo como se lee estrictamente desde ahí. Y el lector de género lee desde la historia del género. Todo lector de ciencia ficción presume de haber leído desde Stanley Weinbaum o antes, hasta, no sé, sí, claro, pero eso... Claro, pero eso te condiciona la lectura a la hora de decir, bueno, este tipo se quedó en Bradbury, ¿entendés? Que era lo que le decía. O este tipo no entendió la lección de Frank Herbert. Entonces, era una lectura bastante poco empática en el sentido de aislarlo. Entonces, esa actitud de Gueto persiste en ese tipo de lecturas también, perdón. A eso voy. Porque por más que todos seamos muy amigos y participemos de eventos y vamos a sonreír y nos palmemos las espaldas, no te voy a perdonar que dijiste que soy feo. Más allá de, bueno, mi madre dice que no. Más allá de esas bobadas, ¿entendés? El tema es cómo leemos, a quiénes publicamos, qué hacemos. Y me parece que estaría bueno que fuera realmente superada esa división, pero no estoy seguro de que haya sido así.